¿Listo? Entonces, el ingeniero Luis Ángel Barahona es gerente de Coltain Limitada. Es una pequeña compañía, perdón, es una compañía especializada en la comercialización de equipos y soluciones tecnológicas en meteorología, fisiología vegetal, instrumentación biofísica y equipos portátiles de uso para el campo para medición y registro de variables en plantas, suelo, agua y medio ambiente. Entonces, muy pendientes de la charla a continuación. Luis es ingeniero agrícola de la Universidad Nacional de Colombia, con formación adicional en biofísica ambiental, agrometeorología, irrigación, ecofisiología vegetal y sistemas embebidos. Posee gran experiencia profesional como especialista de producto, consultor de aplicaciones, integrador de sistemas y desarrollador de producto electrónico. Ha participado en desarrollo tecnológico de proyectos ante entidades públicas y varias iniciativas de carácter privado en floricultura y universidades. Actualmente es miembro del consejo directivo del CIDEI. Entonces, podemos darle entrada al ingeniero Luis Ángel Barahona para que nos cuente más acerca de su trabajo, acerca de lo que nos tiene que decir acerca de la empresa Coltain. Bienvenido, muy buenas tardes y adelante, ingeniero. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes a todos los los del Semillero de Investigación. Pues agradecerles que nos hayan dado también esta oportunidad de participar en este evento. Pues pienso que es muy importante para que los estudiantes, los profesionales de de la ingeniería, pues veamos mucha temática ahí adicional, que no como que nos quedemos en unas solas cositas del papel del ingeniero agrícola. Entonces, pues bueno, la idea es esa. Andrea, sí. Cuéntame, ingeniero. Ahí pues estamos viendo Listo, tu bueno. presentación. Bueno, correcto. Bueno, listo, bueno, pues ya aquí pues ya Andrea me hizo la presentación, le hizo la presentación a la empresa y pues en esta ocasión, pues quisiéramos aquí hablarles de una temática muy específica y muy relacionada, consideramos nosotros, con el papel que debe desempeñar el ingeniero agrícola en algunas aplicaciones ya a nivel de investigación y nivel de producción agrícola como tal, ¿sí? El título de la presentación que les traemos hoy es Sensores de humedad y potencial mátrico del suelo y su uso en la optimización del riego. Bueno, esta es la temática que vamos a desarrollar a lo largo de esta media horita de presentación. Pues primero vamos a ir un poquito con el tema de conceptos, definiciones, de pronto como para reevaluar ciertas cosas que de pronto teníamos como malos conceptos. Después vamos a seguir con algo de conceptos también en cuanto a sistemas de sensores y registradores. Eh, Vamos a ver un poquitico de qué es monitoreo, qué es control, automatización, ¿sí? Todo esto es como muy teórico. Voy a tratar de ser muy rápido con esto porque pues el tema es muy profundo. Después ya vamos a entrar bien en materia de la aplicación al riego con los sensores y este par de variables que proponemos acá. Ahí vamos a abordar los temas de cuándo, cuánto y cómo, que son como las preguntas que siempre tenemos que resolver cuando hacemos un diseño de un sistema de riego o cuando lo estamos administrando también, ¿sí? Y finalmente, pues vamos a ir también a hacer como un paréntesis pequeñito bueno, de qué otras opciones tenemos para complementar o para resolver esta problemática de la aplicación del agua en los cultivos, ¿sí? Entonces ahí vamos a hablar de otro tipo de variables, de otro tipo de estrategias también pues para cumplir con este propósito. Bueno, como les dije, vamos a empezar con algo de definiciones. Les voy simplemente a leer aquí algo que a nivel, bueno, internacional, desafortunadamente aquí en Colombia no se maneja mucho este concepto o esta disciplina de la biofísica ambiental. Bueno, ¿qué es la biofísica ambiental? Es la disciplina que se relaciona con el estudio de la energía y el intercambio de masa entre organismos vivos y su entorno. Para esto se utilizan modelos matemáticos y principios de conservación tanto de materia y energía. ¿Y esto para qué? Para analizar estas transferencias entre las plantas, los animales, bueno, humanos y en general
el medio ambiente. Bueno, de pronto esto le suena ya a un montón de cosas que previamente ya de pronto se ha estudiado ahí en sus pregrados, en sus posgrados también, ¿no? Precisamente, pues esta disciplina de la biofísica ambiental, pues tenemos aportes, digamos, a grosso modo de la ingeniería y de las ciencias naturales. Pues ingeniería nos está dando todo lo que es el tema de matemática, la física, la termodinámica, que aquí hay mucha termodinámica, mecánica de fluidos, que también hay montones, y ciencias de la computación, que hoy día, pues no hoy día, ya desde hace varias décadas inclusive, pues la computación, la electrónica, pues está jugando un papel protagónico transversal en todo, ¿no? Incluía la agricultura, incluía la investigación también agrícola. Y por el lado de las ciencias naturales, pues tenemos también aportes y conocimientos que nos vienen de la biología, la química, la agronomía, las ciencias de suelo, la fisiología vegetal, la meteorología y la hidrología, ¿sí? Entonces, básicamente para que sepan que vamos a hablar un pedacito de biofísica ambiental y estrictamente lo que es potencial hídrico y humedad del suelo, insisto, muy cortico. Bueno, ¿qué temas aborda la biofísica ambiental en cuanto a plantas y su ambiente? Porque pues la biofísica ambiental también trata sobre animales y sobre humanos, ¿no? Pero nos vamos a limitar a plantas y ambiente. Pues trata todo lo de temperaturas de agua, de suelo, de aire, de planta, cómo analizarlas, cómo hacer proyecciones, cómo modelarlas, etcétera. Modelos de crecimiento, ¿sí? O sea, por ejemplo, grados días de crecimiento, estimación de acumulación de materia seca, biomasas, ¿sí? Vapor de agua, pues muy, el término más fácil o lo que le relaciona uno más rápido es un porcentaje de humedad relativa, ¿sí? Pero bueno, pero esto es vapor, simplemente, vapor en el ambiente de agua. También la biofísica pues trata algo que nosotros como ingenieros agrícolas y pues de hecho ahí en la universidad hay un grupo que trata mucho esto de ambientes protegidos, pues un ambiente protegido es un microambiente también, y pues toda la interacción que vamos a tener ahí con los vientos, la radiación solar, el tema de interceptaciones de luz, humedades en el suelo, etcétera, y cómo esto va a contribuir o va a afectar el crecimiento de las plantas o cómo va a afectar, digamos, la efectividad de la nutrición también o las formas en las que ataquemos las plagas y enfermedades, ¿sí? Bueno, ¿qué más estudia la biofísica ambiental? La continuidad de la biosfera, ¿sí? O sea, todo lo que es el movimiento, digamos, de agua, nutrición, pues desde el suelo hacia la atmósfera, todo el ciclo completo, todos los componentes que tiene acá a través de la planta y pues, las diferentes estructuras también que tiene la propia planta. Potencial hídrico y humedad, que es de lo que vamos aquí a hablar, pues una aplicación más que teoría. También ya tenemos otras cosas como la conductancia estomática, que bueno, estos son básicamente modelos, parámetros de transferencia de agua, conductividad hidráulica, transpiración, fotosíntesis, que es movimiento de agua, nutrientes y síntesis de hidratos de carbono, y bueno, reflectancia espectral, que pues ayer Sara nos hablaba algo de este tema, precisamente lo de los índices vegetativos, como el NDVI, pues también hacen parte de los estudios de la biofísica ambiental. Otros temas, evapotranspiración, bueno, esto de nuevo es movimiento, agua, infiltración también, agua, percolación profunda, temas de balance hídrico. Todo esto en general es lo que maneja la biofísica ambiental. Bueno, ya después de esta súper rápida introducción a la biofísica, pues nos vamos a entrar un poquito más en profundidad al tema que les propusimos para hoy. Bueno, vamos a hablar del contenido volumétrico de humedad. Esto es muy importante acá tener en cuenta las definiciones en biofísica ambiental, no solo en biofísica, en ingeniería, en ciencias, en cualquier disciplina de estas es muy importante saber exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Entonces acá vamos a empezar por la definición de contenido volumétrico de humedad. ¿Listo? Pues acá tenemos una representación pues de una muestra de suelo, ¿sí? Que está compuesta
sea, a grosso modo, los componentes principales del suelo, pues es una fracción, digamos, de minerales y materia orgánica, ¿sí? O sea, como la parte sólida, una parte de agua y una parte de aire, ¿sí? Cuando esta composición del suelo la expresamos en unidades de volumen, tenemos que la definición de contenido volumétrico de humedad es volumen de agua sobre el volumen total de todos los tres componentes, ¿sí? En este caso, pues tenemos volumen de agua 15, volumen total, pues sería, ¿qué? Volumen de agua 35, perdón, el volumen total pues sería 100, entonces aquí estamos hablando que son 35% de contenido volumétrico de humedad, ¿listo? Eh, bueno, acá de una vez vamos a como empezar a tumbar ciertos mitos que uno comúnmente por ahí puede escuchar a manejadores de cultivos, a directores técnicos, inclusive en la parte también de cultivos o hasta investigadores. De pronto ustedes se toparán en su actividad profesional o los que ya están ejerciendo la que hay gente que dice, no, es que yo necesito tener el suelo a 100% de humedad. Pues si vemos esta, la definición, 100% de humedad es agua pura. ¿Sí? Un suelo nunca va a tener un 100% de contenido volumétrico de humedad. ¿Listo? Eso es muy importante. Eh, si son las malas concepciones que en ocasiones muchos tenemos y muchos profesionales también, y a nivel ya productivo esto se ve muchísimo. ¿Listo? Entonces, contenido de humedad volumétrico es lo que estamos manejando acá. ¿Por qué elegimos esta definición de contenido volumétrico de humedad y no con contenido gravimétrico? Y bueno, me imagino que ustedes en sus prácticas de laboratorio de suelos, pues también ahí habrán hablado de contenidos gravimétricos, ¿sí? Estos los dos se pueden trabajar, simplemente se relacionan los dos a través de la densidad aparente, ¿sí? Pero siempre hay que tener en cuenta cuál contenido estamos manejando. ¿Listo? Cuando hacemos en volumétrico, esto nos facilita hacer el cálculo de láminas de riego sin necesidad de hacer muestreos de densidad aparente. O sea, las lecturas o las mediciones con contenidos volumétricos son directas para cálculos. ¿Listo? Bueno, eso es humedad, la definición de humedad, contenido volumétrico de humedad. Ahora, la otra definición que tenemos aquí es el del potencial hídrico o tensión de agua. Pues el término adecuado es potencial hídrico, ¿sí? ¿Qué es potencial? Potencial hídrico es la cantidad de energía, la energía requerida por cantidad de agua para transportar una cantidad infinitesimal de agua de la muestra o de donde queramos hacer esa medición a una referencia de agua libre pura. Esta va a sonar un poco complicada, ¿no? Pero bueno, aquí vemos unas palabras claves. Energía por cantidad de agua. Listo. O sea, ese es básicamente donde dicen, cuanta más agua queramos mover, más energía tenemos que gastar por la planta. Desde una referencia, pues la referencia puede ser la que está en el suelo, la que está a nivel de tallos, la que está a nivel de hojas, etcétera. Y hacia un contenido de agua libre pura, pues agua libre pura es como la podemos ver acá, en un vaso. O sea, nadie le está reteniendo ahí, no hay ninguna fuerza que la tenga ahí aparte de la gravedad. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues, ¿qué unidades deberíamos tener para esta variable? Normalmente lo expresamos como unidades de tensión, pero son negativas, es una presión negativa. La podemos expresar en megapascales, kilopascales, bares, columna de agua, unidades logarítmicas o en centibares. ¿Listo? Pero pues para entender o para digerir un poco más esta definición que estamos dando, pues las unidades que realmente deberían manejar son julio sobre kilogramo, energía por cantidad de agua. ¿Listo? Si vemos así el potencial mátrico, pues nos da una definición clara que, por ejemplo, si un suelo tiene una tensión o un potencial mátrico de 50 kilopascales, eso significa que la planta tiene que gastar 50 joules para mover 1 kilogramo de agua. ¿Sí? Eso es en términos de energía lo que nos está expresando este potencial mátrico del suelo. ¿Listo? Bueno, de una vez dije potencial mátrico, ¿no? Potencial mátrico es una de las formas de potencial hídrico y es, digamos, la forma de potencial más grande que hay en el suelo, ¿sí? Los instrumentos de medida, pues, normalmente van a medir el potencial mátrico
más potencial osmótico, que es el que va a crear las sales. Si tenemos sales en el suelo, pues estas van a dificultar la absorción de agua por parte de las plantas. Sí, precisamente potencial mátrico, pues lo están dando las fuerzas de absorción y cohesión de la matriz del suelo. Entonces, pues las partículas ya más finas, pues agarran las moléculas del agua y ya son, pues, estas fuerzas adhesivas y cohesivas las que impiden que quede el agua libre, en estado libre, sí, para que, ¿qué? Bueno, simplemente las fuerzas de adhesión y cohesión son las encargadas de mantener ese potencial de mátrico del agua en el suelo, ¿listo? En la planta, pues también la propia planta, pues el agua la va a retener con cierto potencial a nivel de las raíces, los tallos, las hojas, ¿sí? Y en la atmósfera también, o sea, en la atmósfera hay vapor de agua, ¿sí? Sino que en la atmósfera es donde está más negativo. Acuérdense que aquí es negativo, ¿no? Listo, o sea, por definición es negativo, pero en la práctica pues lo estamos manejando en valor absoluto. Bueno, aquí este es como un esquema de unos valores típicos que podemos tener de potencial mátrico en diferentes, digamos, en diferentes partes, en el suelo, en la planta y en la propia atmósfera, ¿no? En el suelo, pues vemos que los potenciales están bueno, no típicamente, sino que pueden llegar a valores, digamos, de 300 kilopascales, que esto ya es, en muchas especies va a producir un estrés y muerte inclusive, pero vemos que a medida que vamos subiendo en la planta, pues los potenciales se van volviendo más negativos, ¿no? O sea, inclusive aquí podemos ver que a nivel de las hojas los potenciales llegan a 1000 kilopascales negativos, acuérdense, ¿sí? A nivel de hoja, pero en los espacios de aire, menos 7000, y en el aire pues tenemos menos 100.000 kilopascales. Bueno, aquí, aquí retomando un poco de principios termodinámicos, pues aquí debemos tener en cuenta, o bueno, acordarnos que pues la energía y la materia pues se mueven normalmente de las zonas, o normalmente no es la ley, de donde hay más concentración a donde hay menos concentración, ¿sí? Teniendo en cuenta que aquí los potenciales en el aire son supremamente negativos y los del suelo pues bueno, son negativos, pero digamos no tanto, vamos a ver que el movimiento del agua pues siempre va a ser del suelo hacia la atmósfera. O sea, la atmósfera siempre va a querer sacarle agua a la planta y siempre va a querer sacarle agua al suelo. Ese es el movimiento natural y no hay nada que podamos hacer para eso. La planta, pues sí tiene esos mecanismos de reducción, de regulación, por ejemplo, los estomas le ayudan a que la pérdida de agua no sea tan grande o tan rápida. Y el suelo, pues, parte de esos mecanismos que tiene, pues es el mismo potencial mátrico. ¿Listo? Bueno, siguiendo con estos conceptos, vamos aquí a acordarnos de nuestras famosas curvas características de retención de humedad, que estas pues las obtenemos a nivel de laboratorio, pues ahí en agrícola y ya aquí en la universidad ahí tenemos unos equipos, unas ollas de Richardson o platos de presión que le llaman. Esa es una de las varias técnicas que hay que hacer para obtener estas curvas. Pero bueno, estas curvas, ¿qué es lo que nos dan? Nos dan una relación única para cada suelo entre el contenido, perdón, acá las unidades están mal, acá no es metro cúbico, realmente esta escala está en porcentaje, ¿sí? Bueno, pero igual es lo mismo, entre el contenido volumétrico de humedad y el potencial hídrico del suelo, mátrico, ¿sí? Acuérdense que aquí estamos, como les decía, pues son negativos, aunque uno pues tiende a manejar los positivos, pero cuidado con la definición, ¿listo? Bueno, aquí tenemos pues estas como unas curvas típicas para tres tipos de suelo. Esta azulita es una arena franca fina. Esta del medio es una textura francoarenosa con material fino también. Y finalmente esta es una francolimosa. Si tuviéramos una textura de arcilla, pues tendríamos una curva también parecida pues, por encima de esta, ¿sí? Bueno, aquí, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué es como lo importante de estas relaciones? Bueno, que son únicas por tipo de suelo, ¿sí? Y que no es lo mismo un contenido de humedad en una textura de suelo que en otra, ¿listo? Por ejemplo, aquí vamos a ver lo siguiente. Tenemos un 20% de humedad en el suelo, ¿sí? O sea, lo digo aquí es como por la experiencia de formación que tuve en la universidad, inclusive después muchísima gente decía, no, es que toca que el suelo esté húmedo, ¿sí?
Eso es lo que vamos a desmentir, ¿sí? No necesariamente es así. Aquí, como lo vemos en estas tres texturas de suelo, si tenemos un mismo contenido de humedad del 20%, este primer suelo, esta arena franca, vamos a ver que acá tiene un contenido de humedad de 3, 4 kilopascales, ¿sí? O, bueno, sí, o centibares, que es más o menos la misma unidad. 3, 4 kilopascales, pues ahí estamos hablando que este suelo estaría básicamente saturado, ¿sí? Si nos vamos con ese mismo contenido de humedad allá aquí al suelo francoarenoso, pues vamos a ver que tiene un potencial de 20, 25 kilopascales, ¿sí? Esto está, digamos, cerca a la definición tradicional de capacidad de campo, que también es otro concepto que está revaluado, pero aparentemente tendría como un buen valor de potencial que va a permitir el desarrollo de la planta, digamos, normalmente y la toma del agua sin tanta dificultad. ¿Listo? Pero si ya nos vamos aquí finalmente a este suelo franco-limoso, pues estamos viendo que, insisto, con la misma cantidad de agua en el suelo, este suelo franco-limoso, ya tenemos un potencial hídrico de 300, de menos 300 kilopascales, ¿no? Estos menos 300 kilopascales, si es una especie, un frutal, pues puede que no tengamos problema. Si es un césped, tampoco lo va a aguantar, no hay lío. Si son claveles, se murieron hace rato. Pero dice, pero ¿por qué se mueren si tienen la misma cantidad de agua? Es precisamente por el potencial. Entonces, el potencial, acuérdense en que en última lo que estamos hablando aquí es de disponibilidad de agua y de qué tanta energía tiene que gastar la planta para sacar esa agua, ¿no? Entonces, para este mismo 20%, pues a la planta le va a quedar, perdón, ¿ahí me oyen? Sí, ingeniero, se le escucha. Ah, creo que tuvimos problemas con él porque ya no responde. Bueno, entonces, mientras el ingeniero Luis puede solucionar sus problemas de conexión, quiero recordarles, chicos, y todos los ingenieros que nos están observando en este momento, que pueden ir dejando sus preguntas en los comentarios de la transmisión ahorita en Facebook, para que al final le podamos hacer esas preguntas al ingeniero Luis. Eh, También al final les tenemos como una ¿Me pueden pequeña confirmar si sorpresa. ya, si tenemos, Sí, ya tenemos audio y ahora video, sí. sí? Ah, ya. Sí, es que no, hubo un corte de luz. Y bueno, estoy conectado con el celular, no hay problema y ya podemos seguir. Bueno, Perfecto. entonces, bueno, estamos en presentación, bien, ¿sí? Listo. Listo, bueno, estamos en la presentación, ¿la están viendo? Sí. Sí, todos estamos viéndola. Ah, bueno, correcto, listo. Bueno, entonces les comentaba que esto que hablamos es de disponibilidad, ¿no? Cuanto más negativo sea el potencial, pues menos agua disponible va a tener la planta, le va a costar más energía sacarla y que vamos a tener como esto, un estrés hídrico y pues ese estrés hídrico se nos va a ir ya como problemas de crecimiento, de fijación de materia seca, etcétera, ¿sí? Listo. Bueno, ya pasado aquí esta conceptualización, que es muy importante, que pues el mensaje va a ser muy corto al final de cuentas, pero nos interesaba era que tuvieran mejor, más el concepto, pues vamos ya a mirar un poco lo que son los sensores, los registradores de datos, ¿sí? O sea, básicamente aquí vamos a empezar a hablar de un sistema de registro de datos. ¿Qué es? Pues simplemente es una caja, un registrador de datos, que aquí es donde conectamos sensores. Esto es como un cuaderno de grande, está operado por baterías, esto tiene una autonomía de un año desde el punto de vista de baterías, o sea, ya son sistemas muchísimo más avanzados energéticamente que los que existían hace 10, 20 años. Sensores. ¿Qué es un sensor? Un sensor simplemente es un objeto, algo, una cosa, que detecta una magnitud física o química y la transforma en una variable eléctrica. Esa variable usualmente es voltaje o corriente. Eso es una definición de sensor que suele confundirse con la de transductor, que un transductor es un objeto que transforma una variable en otra, así como un altavoz que transforma energía en ondas sonoras, ¿sí? Los sensores, pues siempre tienen o normalmente tienen que entrar en contacto directo con la magnitud que se quiere medir, ¿sí?
Y aquí hay que tener mucho cuidado, es que un sensor es diferente a un medidor. O sea, un medidor va a incorporar un sensor y una pantalla, básicamente, o una interfaz de usuario para ver los datos, ¿sí? O sea, el sensor de por sí solo, pues simplemente genera una señal eléctrica y ya. No, no lo vamos a poder medir o ver el dato, a no ser que tengamos un medidor, un data logger, etcétera, un lector de sensores. ¿Listo? Bueno, aquí ya entrando más en profundidad con ya los sensores de humedad como tal, ¿qué es lo que mide un sensor de humedad? Un sensor de humedad realmente no mide la humedad de suelo. Quien diga que fabrica o vende sensores de humedad de suelo y lo diga así, casi con mucha propiedad, realmente nos está diciendo mentiras. Lo que miden los sensores de humedad, la variable que miden en el suelo se llama permitividad dieléctrica, ¿sí? Eso es como una medición de más o menos, o sea, muy rápido, es como qué tanta carga eléctrica puede almacenar el sensor, ¿listo? El suelo, perdón. Para eso, pues tenemos como quien dice dos electrodos que vienen siendo las patas del sensor. El sensor internamente tiene un circuito de oscilación que genera un campo electromagnético y nos permite conocer la permitividad dieléctrica del suelo. Esa permitividad dieléctrica del suelo, que eso sí por ahí lo vimos muchos, está relacionado con los contenidos de humedad, ¿sí? Que eso fue un trabajo, el que empezó ese trabajo fue el doctor Top, por allá en los 70, una cosa así. Y pues basado en esos trabajos es que se empezaron a manejar o a generar ecuaciones específicas para obtener la humedad del suelo con el valor de permitividad eléctrica, ¿sí? Esto simplemente acá, esta ecuación lo que decimos es que la permitividad es una suma de las diferentes permitividades de los componentes del suelo, ¿sí? De la fracción mineral, del aire, de la materia orgánica, del hielo y del agua. Todas estas permitividades pues son conocidas básicamente, ¿sí? O sea, tienen unos valores casi constantes, ¿sí? Pero, digamos, la que más tiene peso, pues es la fracción de permitividad volumétrica, en este caso que tiene más peso, pues es precisamente la que tiene que ver con el agua, ¿sí? Y es la que más va a cambiar. Entonces, basado en esto, en esta ecuación, simplemente es que a partir de permitividad podemos tener humedad, que es aquí lo que este término, esta letra agrega la teta. Listo, bueno. Bueno, aquí hablamos es que nosotros los sensores que manejamos son que miden permitividad dieléctrica. Para medir esto tenemos dos caminos, hacerlo por una técnica que se llama TDR o reflectometría en dominio de tiempo o por reflectometría en dominio de frecuencia que es FDR. Las dos técnicas hoy día son equivalentes en cuanto a exactitud, en cuanto también costos, pues costos es mucho más económica las técnicas FDR, pero exactitudes y baja susceptibilidad a sales, las dos son muy similares. De hecho, FDR ya viene casi que superando a las técnicas TDR. Las TDR vienen como desde los 70, han sido súper probadas, súper buenas, pero con el desarrollo de la electrónica, la miniaturización, las velocidades cada vez mayores de los procesadores que se necesitan aquí para hacer el análisis de estas ondas, pues ya es posible tener unos FDRs con unas exactitudes muy buenas. ¿Listo? Bueno, un sensor FDR básicamente es estos, como los que se ven acá, pues aquí eran las dos paticas que les decía, en las cuales se genera el campo electromagnético, lo mismo se generan en estas dos, esta tercera punta tiene otro objetivo, es temperatura. O conductividad eléctrica también para manejar entre dos puntos, ¿sí? Bueno, aquí ya me estoy como, bueno, adelantando harto, pero bueno, estos sensores, como ya son sensores inteligentes, adentro tenemos pues electrónica, como les venía comentando, circuitos de oscilación, etcétera, todo eso está incorporado acá, y pues eso nos permite que aparte de humedad podamos medir otras variables como temperatura, conductividad eléctrica del suelo, ¿sí? Y todas estas van digitalizadas, van en formato digital hacia un registrador de datos o hacia un sistema de adquisición de datos, ¿sí? O sea, estos sensores no es que sean únicos para trabajarlos, digamos, en modo de monitoreo, sino que también se pueden integrar a sistemas de automatización y control, ¿sí? Por ejemplo, estos sensores de Meter, que la marca que representamos nosotros, son compatibles con controladores así como el Talgil, los GAL, o sea, mucho controlador de ese utiliza estos tipos de sensores también, de controladores de riego estoy hablando, ¿sí?
Bueno, estas son unas características pues deseables de los sensores, que sean calibrados en fábrica, que no toque hacer calibraciones específicas porque pues ya se vuelve una tortura y sale súper costoso, que el rango de medición sea amplio, resistente y durable, que no tenga efectos por salinidad. Esto es muy importante porque los sensores muy económicos, estoy hablando que conseguimos sensores de $7, tiene el suelo un poquitico de salinidad, no funcionan, no vienen calibrados de fábrica, no tienen rangos de medición, o sea, de hecho ni siquiera tiene calibración, simplemente es un indicador de que como que está más o menos húmedo, está más o menos seco, por eso los económicos, ¿sí? Los buenos sensores, estamos hablando en términos de dólares, vienen estando como del orden de los $150 hacia arriba, ¿sí? Que sean muy buenos y que realmente nos den datos para poder decidir trabajar en campo. Sensores de potencial hídrico. Estos de pronto sí a muchos se le hará más o menos conocidos, son tensiómetros. Es una forma de medir el potencial hídrico. ¿Sí? Estos tensiómetros, pues una limitación grande que tenemos es el rango de medición. Con los tensiómetros solo podríamos ir a 100 kilopascales, pero a nivel del mar. Aquí en Sabana de Bogotá estamos llegando a 65, 70 kilopascales por tema de altitud, pues porque se crea un vacío parcial y el agua va a cavitar el agua que está aquí al interior del tensiómetro. Meter Group también tiene unos sensores de potencial, bueno, son otro principio de funcionamiento, no es tensiometría, sino lo que miden es la humedad de este disco y con esa curva característica de este material hacen la medición del potencial mátrico, ¿sí? O sea, es un método indirecto, pero pues esto nos da ventaja que no necesita mantenimiento, o sea, un tensiómetro hay que llenarlo, hay que estar pendiente que nunca habite, etcétera. Esto simplemente es instalarlo y dejarlo ahí en suelo y el rango de medición es supremamente amplio, va de -9 hasta -100.000 kilopascales, ¿sí? O sea, esto nos sirve para trabajar cualquier tipo de cultivo. O sea, un tensiómetro si lo va a meter uno en frutales, pues no le sirve porque el frutal en muchas ocasiones va a estar a más negativo de 100 kilopascales, ¿listo? Esto es como para que conozcan que hay muchas cosas más. De pronto ahí me imagino que no he oído hablar de los bloques de yeso, de los watermark, de los gypsum, son otras formas, otros sensores, pero la exactitud es muy, muy, muy baja. La incertidumbre estamos hablando que puede llegar al 30% inclusive. Y esto, pues para el riego no nos va a permitir tomar buenas decisiones. Esto es básicamente cómo es un sistema aquí de adquisición de datos para estas variables. Pues tenemos un registrador de datos, sensores, y bueno, aquí presentamos varios porque pues tenemos varias referencias, varias características. O sea, hay un sensor propio para cada tipo de aplicación, ¿sí? No es que haya un sensor mejor que otros, ¿listo? Normalmente, o la idea es que uno siempre empareje las dos mediciones, tanto potencial como humedad del suelo, pues para obtener las mejores decisiones en campo. ¿Listo? Aquí hay algo muy importante que, ¿dónde instalar los sensores? Pues nosotros siempre recomendamos instalar sensores de humedad, por lo menos dos sensores de humedad. Uno en la zona de influencia radicular y otro abajo de ella. ¿Para qué abajo de ella? Si hacemos nuestros cálculos de lámina de riego y queremos llegar, por ejemplo, a 30 centímetros, supongamos que hasta acá son 30 centímetros, pues este sensor es el que tiene que ver cambios. Este, no. Si empezamos a ver cambios en este sensor, es porque estamos aplicando el agua mal. Normalmente, ¿qué es lo que nos pasa más frecuentemente? La aplicamos muy rápido. No tenemos en cuenta la conductividad hidráulica del suelo, las velocidades de infiltración base para aplicar el agua a una tasa inferior y básicamente el agua pasa derecho, no moja totalmente estos 30 centímetros, por ejemplo, que queríamos humedecer, entonces pasa a través de los poros y va a un nivel inferior, ¿sí? Esto es, siempre recomendamos tener sensores, al menos un sensor por debajo, para verificar que estamos aplicando bien el agua y no estamos desperdiciando. ¿Listo? Bueno, sistemas de monitoreo y automatización. ¿Listo? Pues automatización, ¿de que a qué nos referimos? A encender, apagar un controlador, bueno, pues esto tiene integración de sensores, tenemos unos rangos predefinidos para activarse y desactivarse, pues los sistemas de monitoreo, pues básicamente lo que queremos es recolectar datos, observar condiciones bajo diferentes, observar comportamientos mejor bajo diferentes condiciones, ¿sí? Tener todo un registro en línea de tiempo, ¿sí? Y pues con estos datos crear modelos y para planes de manejo de cultivo, ¿sí? Esto es lo que hacemos con los sistemas de monitoreo.
No es que uno sea mejor que el otro, simplemente son herramientas de apoyo, ¿no? O sea, siempre, y lo más importante es que siempre tiene que haber alguien que esté analizando los datos. O sea, los sistemas de automatización, si bien hay unas cosas muy avanzadas, pues no hay ningún sistema de automatización va a ser perfecto. Estamos hablando de automatización en riego, ¿sí? Pues porque pueden haber muchas estrategias para abordar esta problemática de aplicación de agua en el cultivo. ¿Listo? Aquí siempre tiene que haber alguien que maneje eso y desde mi punto de vista los más indicados pues somos nosotros los ingenieros agrícolas para manejar estos datos de cuánto aplicar, cómo aplicarlo, ¿sí? Que precisamente es aquí a esta diapositiva. ¿Cuándo tenemos que aplicar? Realmente es cuando la planta lo requiera. Como vimos en las curvas, no es métale tanta agua, no. Es cuando la planta lo requiere. Esto sí está muy atado al plan agronómico y sus objetivos, ¿no? O sea, nosotros como ingenieros sí no tenemos participación en modelos de estrés o es que queremos obtener una elongación, etcétera, restringiendo agua, poniendo más, bueno, restringiendo agua, poniendo más, estoy hablando en términos de agua disponible, ¿no? De potencial, ¿sí? Esto del cuándo es una tarea más de agronomía, ¿sí? Tarea de ingeniería de nosotros es ¿cuánto? Pues agronomía nos define unos rangos de potencial mátrico del suelo y nosotros, pues con las curvas que tenemos, características de ese suelo, podemos llegar a calcular el cuánto, ¿sí? Sacar una lámina de riego, unos tiempos de riego, ¿sí? Bueno, esto ya es de lo que ustedes conocen, aplicamos por las aplicaciones las hacemos por volúmenes, tiempo, inclusive hay estrategias de uso consultivo que pues esto no es solo con sensores de humedad, sino ya también con datos de evapotranspiración, ¿sí? Listo, aquí los últimos 5 minuticos vamos a ver un caso de estudio acá típico, pues tenemos unos datos aquí, simplemente pusimos este ejemplo de un campo deportivo en Utah, pues acá también tenemos bastante información, pero es que este está como organizadito, la verdad, ¿sí? Bueno, hay ellos que vieron que tenían sus datos, tenían sus sensores de potencial y de humedad, ese es el de potencial, y sensores de humedad de suelo a 5 y a 15 centímetros, ¿listo? Como es un campo deportivo, pues el césped, pues las raíces no van a ir más allá de 15 centímetros, pues por eso es que tienen estas profundidades, digamos, como tan pequeñitas, ¿sí? Pero pues ellos que vieron que el potencial pues que tenía estos picos, ¿sí? Y pues precisamente el problema que ellos vieron es que por acá en estas fechas el pasto se les dañó, se les quemó y ellos decían, pero ¿cómo así? Los sensores iban conectados a un sistema de automatización también, entonces no entendían qué pasaba, ¿sí? Pero ya cuando se juntan las dos variables, potencial y humedad, pues ellos dijeron, por acá tuvimos problemas, fue porque el potencial fue muy, muy, muy bajo, muy negativo. Eso quiso decir, lo que concluyeron o lo que vieron ahí era que el sistema de riego no fue capaz de actuar rápidamente cuando hubo un déficit o sea, sí actuaba rápidamente al déficit de humedad, pero no percibía el cambio en el potencial mátrico del suelo, ¿listo? De hecho, bueno, ya cuando se redefinió la estrategia para trabajar esto, pues aquí de hecho encontraron dos cosas principales, ¿no? O sea, la primera, la que les acabé de nombrar, el tema del potencial que se vuelve muy negativo y que puede ser muy rápido y que el sistema de riego no lo detecta porque él está aplicando agua basado en los sensores de humedad, no en potencial, ¿sí? Y lo otro que vieron era que estaban desperdiciando agua, ¿sí? Acá, pues ya después de un análisis del suelo, de las curvas, etcétera, y el propio requerimiento del césped, establecieron un rango de humedad del 12 al 17%, que es inferior al que venían manejando normalmente, ¿no? Entonces, por este lado se dieron cuenta que estaban aplicando más agua de la que requerían y por el otro lado también se dieron cuenta que tenían que corregir el programa de riego para evitar situaciones como estas. O sea, esta es indeseable, ya se dañó el césped, estos picos los soporta y estos pues también los soporta, pero noten que los niveles de humedad son muy parecidos, ¿no? Pero los cambios son rápidos, son bruscos, o sea, son de cuestión de horas. ¿Listo? Cuando uno no disponga de un laboratorio para hacer sus curvas de retención de humedad, pues si uno tiene este par de sensores, pues uno las puede sacar, unas curvas in situ, que fue lo que precisamente allá se hizo con este campo, y pues ahí uno puede mirar cuál es su rango óptimo para manejar humedad y cuáles son los rangos de estrés.
Listo. En cuanto a riego, para nosotros como ingenieros agrícolas, listo, simplemente es recorderis, pues riego ya sabemos cómo todas las técnicas que tenemos de inundación, aspersión, goteo, microaspersión, etcétera, nebulizaciones, bueno, todo lo que hay ya más reciente. Siempre, esto sí debemos hacer los diseños con criterios agronómicos y de ingeniería, o sea, no es solo, como te diría por ahí, coloquialmente botar agua, ¿no? O sea, hay que hacerlo también teniendo en cuenta los requerimientos de la planta. Y recuerden que la planta no requiere cantidad, sino es disponibilidad, es potencial lo que está viendo la planta, potencial mátrico. ¿Listo? Bueno, que estos datos de humedad de suelo, pues también nos ayudan a evaluar la eficiencia y uniformidad del sistema de riego, ¿sí? Y pues que eso también es una fuente de valiosa información para la automatización. Insisto, la automatización no es solo que tengamos el super equipo, también debemos complementar los programas con mediciones que hagamos ahí in situ para hacerlo más eficiente, ¿sí? Y no desperdiciar, pues, agua y dinero, ¿listo? Bueno, esto es simplemente esta diapositiva es como para decir, bueno, no es solo agua, ¿no? O sea, también el tema ambiental importa, ¿sí? O sea, las condiciones en la atmósfera importa, como lo vemos, pues la atmósfera es la que está sacándole agua a la planta y al suelo, entonces, pues si tenemos déficit de presión de vapor muy altos, si la transpiración es muy alta, pues los planes de riego también tienen que manejar las dimensiones de las tuberías, las bombas, todo esto también la parte ambiental debemos tenerla en cuenta. No es lo mismo un cultivo a cielo abierto que un cultivo bajo invernadero, son dos microclimas totalmente diferentes y van a desatar situaciones asimismo diferentes. ¿Listo? Bueno, esto es como otra, la última diapositiva, son como una oferta, digamos, de productos que tenemos ahí en Coltein para estas mediciones acá en la parte agrícola, ¿sí? Esto es como solo, digamos, la medición para sistemas, digamos, productivos. Tenemos otra línea ya también grande para el tema de investigación en parte de la parte agrícola, todo lo que es equipos de fisiología vegetal, principalmente lo que manejamos ahí, y otros equipos de suelos también. Listo, bueno, pues yo creo que aquí ya finalizo la presentación. La idea es que les hayan quedado, más que hayan aprendido, que ahora hayan quedado con más dudas. Esa era nuestra idea inicialmente. Eh, bueno, también aquí aprovecho para hacerles una invitación que nuestro socio de negocios de Meter Group, que es el fabricante de estos sensores de humedad y potencial que les hablamos, tienen un webinar ahorita a final de septiembre acerca de las relaciones de agua, suelo, planta y cómo es, bueno, orientadas hacia hacer una administración del manejo del agua. ¿Listo? Por ahí, bueno, aquí les dejo un comentario. Bueno, creo que lo mandé privado, entonces para que por favor ahí nos colaboren para publicarlo con el link, simplemente ahí lo toman y es el 29. Es muy complementario a lo que se está haciendo acá. Meta Group trabaja ya muy de la mano con la Universidad del Estado de Washington, o sea, ya estamos hablando que los que van a hacer esos webinars son gente que está en investigación y que está también en esta parte de producción, ¿sí? Listo. ¿Qué más, no? Ya pues agradecerles, insistirles en el papel del ingeniero agrícola también como integrador, ¿no? Lo que comentaba ahorita a Sebastián, no tenerle tanto miedo a esto de la electrónica, de los sensores, etcétera, pues para mí esto es como una de las profesiones que está llamada a hacer eso. Sí, si bien no vamos a nunca o inicialmente a diseñar un sistema de automatización comercial o cosas de esas, pues nosotros tenemos muchísimo más claro los conceptos que los ingenieros electrónicos, ¿sí? O los de automatización. Pues nosotros en el trabajo hemos visto montones de dinero perdido porque los proyectos los hacen, diseñan estos sistemas es ingenieros electrónicos y nunca se tiene en cuenta criterio ni de agronómico ni de agrícola, mucho menos, y son unos descalabros gigantes y un montón de errores, ¿sí? Entonces, el mensaje aquí es integrarse, medir, también eso nos lo comentaba aquí Sebastián, hay que medir, hay que sentir cómo están nuestros cultivos y enterarse, hay muchas cosas que medir y mucho modelamiento, muchas metodologías para aplicar, para integrar la ingeniería agrícola. Bueno, muchas gracias y ya creo que es pregunta si alcanzamos.
Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por esa presentación, muy valiosa esa información. El link que usted nos acabó de pasar ya fue publicado por los comentarios para que quienes se encuentren interesados en el webinar que nos comentó el ingeniero el 29 de septiembre, si no estoy mal. ¿A qué Sí. horas? Disculpe. Y es, bueno, ahí toca es que miren la diferencia horaria, pero no, ahí en el link está todo, es a las de 9 a 10, pero aquí son 2 horas, o sea que vendría siendo a las 11 de la mañana. Listo, perfecto, ingeniero, muchísimas gracias. Entonces, pues para seguir con la sección de preguntas, varias personas pues nos hicieron bastantes preguntas también. Vamos a ver si podemos responder todas o la mayoría de estas. Entonces, nuestro compañero Francisco Javier Gaona nos pregunta, primero les dice, muy interesante el tema, y pregunta lo siguiente, actualmente, ¿hacia qué tema o tendencia se pueden dirigir las nuevas investigaciones en esta rama de sensores? Uf, bueno, como les cuenta, es muchísimo lo que hay que hacer. O sea, ahorita le muestro apenas una aplicación pequeñita, o sea, es agua, y eso es como de lo más, entre comillas, sencillo. Es súper complejo, pero bueno, es una de estas, como les cuenta, pues ya hay mucha cosa, mucho sistema de riego automatizado que ya incluye mediciones de por lo menos humedad de suelo, y hay otros que conozco que también ya tienen potencial, ¿sí? En Colombia, pues la introducción de este tipo de sistemas, pues está como demorada, pues la verdad no son sistemas para todos, o sea, digamos aquí los que lo hacen son floricultores, palmicultores, cosas así, cultivos comerciales grandes, porque pues es costosito, ¿sí? Pero pues lo que les decía ahorita no es tanto por el lado de automatización, sino es medición, ¿sí? O sea, la idea es medir y poder controlar qué cosas, o sea, eso, humedad del suelo, temperaturas ambiente, humedad relativa ambiente, como hay temas de índices vegetativos, hay sensores especializados en esto, en manejo de nutrientes, también tenemos varios sensores que manejan contenidos de nutrientes, contenidos de clorofila, son, bueno, un compañero, también un ingeniero agrícola, pues duró como 5 años prestando un servicio de asesoría midiendo concentración de clorofila para hacer más eficiente la aplicación de fertilización nitrogenada. Y pues él me decía, a grosso modo, logramos reducir un 50% de la aplicación al hacer mediciones, no simplemente al especular de, métale tanta dosis, ¿sí? A eso voy. O sea, hay mucha cosa que se puede hacer, pero es medir. Es medir. O sea, otro ejemplo bonito es tema de conductancia estomática también para hacer manejo perdón, de estrés hídrico, o sea, para poder aplicar sí, estrés en riego, pero controladamente y para poder obtener, digamos, eh, cosechas más tempranas o más tardías, ¿sí? O inducción de floración, cosas de estas, ¿sí? O sea, hay muchísima aplicación en lo que es medición, pero les insisto, hay que meterse en el cuento, hay que saber uno qué está midiendo y para qué sirve. ¿Listo? Perfecto, muchísimas gracias por su respuesta. Sergio Sánchez nos pregunta lo siguiente. ¿Cuál es el tipo de controlador, sensor, en dónde se puede comprar y se puede programar y que si son programables con Arduino? Le Listo, agradece bueno. de antemano su respuesta. Bueno, acá, precisamente eso era lo que les comentaba ahorita, listo. Pues anteriormente vimos Sebastián cómo hizo una integración ahí. Bueno, no sé qué electrónica o qué sistema utilizaría para el tema de control y eso, pero pues él ahí nos habló que hizo una integración con radio, etcétera, ¿sí? Entre todas estas cosas, pues tenemos ahí el Arduino, la Raspberry Pi, la Edison, tenemos un montón de sistemas basados, de desarrollo basados en microcontroladores, ¿sí? Estos sistemas no es que sean malos, o sea, son buenos, pero son buenos para desarrollar un concepto, ¿sí? O sea, estos sistemas, no, o sea, estas tarjetas, digamos, de Arduino, etcétera, nos van a permitir probar un concepto muy rápido, ¿sí? O sea, si decimos, no, es que quiero evaluar tal metodología de riego por pulsos en fresa, ¿sí? Y voy a medir estos datos de humedad y quiero simplemente sacar los datos para corroborarlos con otras variables, con otras cosas que estamos haciendo a nivel de investigación y quiero eso ya, pues sí, uno puede hacer una integración con una tarjeta de estas, pero estamos probando un concepto, ¿sí? Pasar de un desarrollo de automatización o de monitoreo basado en Arduino a un producto comercial, eso es otra cosa, eso es gigante el paso que hay que dar ahí, o sea, esa es una de las malas concepciones que desafortunadamente uno lo ve, que es que todos dicen, no, pues eso es Arduino y eso se hace y eso después
lo vendo. No, desafortunadamente hemos visto muchísimo caso de gente que, pues, que queda a las tecnologías, ¿sí? Porque se desarrolla un concepto, pero volverlo producto, pues, estamos muy lejos de volverlo producto, ¿sí? Eso es una inversión grandísima también, ¿sí? Arduino, insisto, es para probar conceptos. Y pues ya respondiendo a la otra cosa aquí que dice que si se pueden conectar a todos estos sensores a los Arduinos, ¿sí? ¿Sí? O sea, tenemos Mm, unos que son en voltaje, compatibles, digamos, con niveles de voltaje de Arduino, y hay otros que son unas salidas digitales, un protocolo que se puede programar en Arduino también. Y pues que los pueden adquirir pues con nosotros que somos los representantes acá, entonces simplemente nos diría qué tipo de sensores requieren y ya, ahí tenemos las guías de integración también, si los quieren manejar con Arduino, con PLCs, con otro sistema también. perfecto, muchísimas gracias, ingeniero, por su respuesta. Por aquí nos realiza otra pregunta también compañero Sergio Sánchez, hablando sobre el sistema electrónico del sensor, preguntando si es compatible con GPS y si se puede sincronizar también con ARC online, para así Bueno, crear la base de datos de capa científica y el análisis por cada capa. sí, listo, bueno, o sea, lo que quieren hacer, sí, sí se puede, pues, ¿qué, no, qué necesitamos ahí? Necesitamos una parte de hardware, o sea, el tema de compatibilidad con GPS, bueno, pues no sé, bueno, se me hace raro que pregunte GPS porque igual el sensor uno lo instala y ahí se quedó, o sea, no es que lo esté uno moviendo, si es el dato de GPS, pues lo pueden sacar de un GPS y ya. Pero bueno, si son, pero si vamos, quieren que, que ya automáticamente se conecte del mismo dato siempre, bueno, eso se puede hacer. Eso ya depende de qué equipo estén utilizando para hacer la medición. O sea, nosotros tenemos unos registradores de datos que incorporan GPS. Entonces, cuando toma el dato del sensor, pues también está el dato de la geolocalización. Eso se hace con el data, con el registrador de datos, en el caso de nosotros. O si tienen, insisto, un PLC, un SCADA, lo que sea, pues también pueden sacar esa señal de GPS por el otro lado. Y pues el dato de la sincronización con esto de ARGIS, pues es básicamente lo que, imagino que ustedes hacen mucho los que trabajan en sistemas de información geográfica, es importación de archivos de texto. O sea, eso lo podemos hacer los sistemas, digamos, los de nosotros, los data loggers, pues pueden generar esos archivos de texto y hacer la importación. Esto es una aplicación común que se hace con los equipos de nosotros. Perfecto, muchísimas gracias. Nuestro compañero Francisco Javier Gaona quiere preguntar lo siguiente. ¿Cuáles son los sensores más usados en la agricultura colombiana? Uh, Uno quisiera que fueran muchos. Desafortunadamente el tema de adopción de tecnologías acá en Colombia por la empresa privada es muy poco, son muy renuentes, o sea, ellos son más, tienen más la tendencia de comprarle al que le venda bien, independiente de si le sirva o no le sirva. He visto montones de sistemas automáticos botados, cientos de millones de pesos botados porque se dejaron convencer con, les pintan pajaritos en el aire, ¿sí? Bueno, pero bueno, el tema de qué sensores, pues es que depende de la aplicación, ¿sí? O sea, si estamos hablando de, por ejemplo, es que tengo una aplicación quiero hacer movimiento de cortinas en un invernadero, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué es la variable que va a dominar? Es el déficit de presión de vapor. ¿Cómo la sacamos? Temperatura, humedad relativa. Entonces necesitamos un sensor adentro de temperatura, humedad relativa que vaya conectado a un sistema SCADA o a un controlador y se le definen unos, o sea, se hace el cálculo de déficit de presión de vapor, se definen unos rangos y según eso se hacen aperturas o cierres de cortinas, o sea, según la aplicación, ¿sí? Si estamos hablando, por ejemplo, para aplicación de riego que le esté haciendo uno porque quiere mantener ciertos niveles de potencial y de humedad en el suelo, pues son los sensores que expusimos hoy. Si la aplicación es, digamos, de riego, pero que lo voy a hacer por uso consultivo, por evapotranspiración, entonces pues podemos incorporar una estación meteorológica. ¿Qué es una estación meteorológica? En últimas es un registrador de datos con sensores. ¿Qué sensores? Temperatura, humedad relativa, radiación solar, velocidad, dirección de viento, precipitación. Con todo eso, con esa información se puede modelar evapotranspiración por el método de Pellman-Montet modificado FAO. ¿Sí? Entonces depende de la aplicación. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos muchas preguntas, esperemos podamos responder la mayoría. Siguiendo aquí, entonces, nuestro compañero Julián Agudelo dice lo siguiente. Ingeniero, esa toma de decisiones en base a los datos recopilados de los sensores
se podrían asignar a la inteligencia artificial? Y si Sí, es así, discúlpeme, le termino la pregunta. Si es así, ¿en qué porcentaje y con qué autonomía se realizarían? ¿Es viable en tener una inteligencia artificial con las decisiones que toman los ingenieros agrícolas sobre los cultivos? Y pues como para tener una idea de cómo se empezaría una decisión aplicando esta inteligencia artificial. claro, bueno, todos esos sistemas de inteligencia artificial, redes neuronales, el machine learning, todas estas cosas, pues en última son, o sea, tienen que alimentarse, tiene que haber aprendizaje, ¿sí? Entonces ese aprendizaje, pues ¿de dónde va? De la mano de un experto es el que pone reglas, ¿sí? Pero bueno, en últimas, ¿para qué queremos meter esto? Es para que simplemente un sistema que es automático, pues vaya a ser más inteligente, ¿sí? La autonomía, pues irá con la complejidad que tenga ahí el sistema de inteligencia artificial que se diseñó, ¿sí? O sea, simplemente aquí pues lo que proveemos son pues, entradas para ese sistema de inteligencia artificial. Cuantas más cosas podamos censar, pues vamos a obtener mejores resultados, ¿sí? Aunque, digamos, casos así que uno vea en aplicaciones, de pronto en iluminación, no acá en Colombia, pero sí he visto harto en Europa, en Canadá, sí hay sistemas así que utilizan este tema de inteligencia artificial para iluminación y también para manejo de cortinería, sí, para mantener déficit de presión de vapor. Ahí he visto que hay aplicaciones de esas también, sí, pero, o sea, lo que pasa es que también desarrollar un sistema de estos es supremamente costoso, ¿sí? Si vamos a hacer una sola implementación, pues como que no se justifica, o sea, el retorno de la inversión no da, ¿sí? Pero por eso en estos casos es, insisto, es medir. Si uno mide, pues, ¿quién está alimentando el sistema? Los ingenieros, los agrónomos, el experto del cultivo, etcétera. Pues cojan esos mismos datos y pasémoselos a los que estamos manejando la toma de decisiones y ya. O sea, digamos, de pronto hay muchas cosas que no haya necesidad de crear unos sistemas tan complejos también. Listo, ingeniero, muchísimas gracias. Por último, vamos a realizar esta pregunta y las siguientes las responderá el ingeniero después. Te las haremos pasar para luego eh, compartirlas con ustedes. Entonces, el ingeniero Sebastián Gutiérrez Pacheco dice lo siguiente. Para los sensores de pteros de potencial hídrico, estos vienen con una interfaz humano-máquina que permita ver la evolución de la variable en tiempo real o los datos son colectados y analizados luego de que se colectan. Listo, bueno, como se necesite. O sea, como les explicaba ahí, el sensor solo pues mide y da una señal y listo, eso no trae ninguna interfaz. Si se necesita una interfaz, pues sí, ahí digamos un lector que simplemente es un aparato que uno conecta al sensor y le sale ahí en pantalla cuánto está en ese momento y listo, y puede uno guardar el dato y ya. Si están hablando en registrador de datos, pues simplemente en el registrador uno le dice tome datos, digamos, cada media hora y pues se van almacenando ahí automáticamente, ¿sí? También tenemos data loggers, registradores de datos que tienen comunicación con la nube. Entonces eso va a ir a un servidor y pues estamos viendo los datos cuando los necesitamos. Bueno, aquí él habla de tiempo real, listo. Esa es otra mala concepción que tenemos acá. Realmente para estos procesos agrícolas, o bueno, ciertos, la mayoría de estos procesos no vamos a requerir tiempo real. O sea, nosotros, digamos, tomar una decisión de riego con un retraso de la información de una hora, no hay ningún problema. Que manejar un plan de fertilización u otro con un día de atraso de la información, no hay ningún problema, ¿sí? Pero ya depende, si lo que vamos a hacer es prender o apagar una bomba, pues eso sí necesitamos tiempo real, ¿no? Pero pues el mensaje es que tiempo real no es para todo. ¿Sí? Monitoreo y este tipo de decisiones que hablamos hoy no lo necesita. ¿Sí? Perfecto, ingeniero. Le agradecemos de nuevo su participación. Muchas gracias por su valiosa información. Eh, de seguro que vamos a estar mucho más enterados de Coltain de ahora en adelante. Pues para finalizar, muchos comentarios de felicitaciones por aquí también. Gracias a su presentación, muy interesante. Santiago María dice muy interesante. Sergio Sánchez habla de que también le gustó mucho la presentación y pues creo que será en otra oportunidad que ojalá lo tengamos de nuevo por aquí. Muchas gracias de nuevo.
Claro, sí, sí, no hay problema. Igual acá cualquier invitación, ahí la hacemos. Nos gusta enseñar, entonces no hay problema. Pues de hecho ya, creo que hace como más, como casi 2 años que no hemos vuelto allá a la Nacional, pero bueno, ahí estamos si nos necesitan. Ahí hacemos eventos, tenemos un montón de temática que consideramos que es bastante pertinente para el desarrollo de la ingeniería agrícola y también como, pues, complementos, prácticas para ver cosas nuevas que hay tanto en investigación como a nivel de producción. Pues ahí estamos disponibles. No es sino que nos contacten. Listo, ingeniero, muchísimas gracias. Pues en la biografía de la página quedan estos links, queda para que ustedes consulten de nuevo la conferencia que acabamos de tener, este seminario. Le agradecemos de nuevo y pues ahorita, a continuación, vamos a tener